antes meditados y calculados hasta la más precisa cifra. Hagamos bien finalmente la comunicación, asignaturas tristemente pendientes, por lo cual se esperan para alimentarse y producir la sangre que va a bombear los corazones más revolucionarios si los yanquis nos llevan a la guerra. Cuenten conmigo, necesito solo mi nuevo uniforme, mi pistola, mi AKM con sus cargadores llenos y un par de granadas, para llevarlas al combate junto a mi bolígrafo, la cámara y la agenda de trabajo, como lo hizo Cuito Guanevale. Hasta la victoria siempre, patria o muerte venceremos. Creo que es importante compartir palabras de, en este caso, un periodista y obviamente un militante, que lejos de acá, aproximadamente creo que deben ser unos 10.000, 9.000 kilómetros, una cosa así, están obviamente en una situación de amenaza permanente con un emperador, rey en su país y emperador por el resto del mundo que pretende ser, que anda queriendo repetir empresas homicidas y de secuestro y de bombardeos en todas partes del mundo, no solamente en América Latina, lo hace también pensando en Groenlandia, parte del reino de Dinamarca, etcétera. Esto sabemos, quienes leemos historia y quienes también tenemos algunos años, esto va a pasar. Trump tiene casi 80 años, esto es un momento terrible en la vida de la humanidad, pero digo, no es para no para hacernos sentir bien y compartir alguna extraña forma de flaqueza que tiene el imperio, muestra sus dientes después de muchos años de disimularlos, de hacerle creer a muchos de que creía en la democracia, en la república, en las instituciones, en las cartas, en la Carta Magna de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Sabemos quiénes eran, ahora sabemos mejor quiénes son, y bueno, es el turno de América Latina. Hoy hay tres países, los tres grandes países en términos de población de América Latina, que son México, Colombia y Brasil, que la semana pasada han hecho un documento junto con España, también con España, con el presidente del gobierno español, repudiando la brutalidad que se sucedió el 3 de enero en Caracas. Creo que son momentos muy duros y que generan, sobre todo en aquellos que tienen una sensación de sentirse patriotas y de sentirse integrantes de un país soberano, como la Argentina, de cierto malestar, de cierta situación de derrota, de cierta sensación de debilidad frente al imperio, ¿no? Imagínense, a diferencia de lo que creyó en su momento un patético personaje como Mauricio Macri, lo que sentía San Martín frente a uno de los grandes imperios, o Bolívar, frente a uno de los grandes imperios de su época, el Imperio Español, que realmente era un imperio muy poderoso, que sin duda, junto con el británico, o en aquel momento el francés, eran los tres más grandes imperios que existían a nivel planetario. Personajes como José de San Martín no se deprimían, lo que decían era que había que redoblar el coraje, ¿no? Y casi un siglo y pico después, 2 siglos después de esa historia patriótica de América Latina, nos encontramos frente a un derrotero similar, enfrentándonos a una nueva lógica imperial en todo Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, que nos exige de nosotros, por lo pronto, contagiarnos un poquito de esa sensación de fortaleza que transmiten aquellos que no se rinden, ¿no? Aquellos que no se rinden porque en realidad saben que más allá de lo que pase, no van a sentirse, no van a bajar la cabeza frente a quienes pretenden pisarnos, que van a sostenerse incluso en el miedo, en el dolor, en el momento de la derrota, en la situación de profunda debilidad o vulnerabilidad, que incluso frente a situaciones que, lógicamente, como cuenta acá el autor César Gómez, uno duda de traiciones y empieza a tratar de pensar qué pudo haber salido mal, pero eso
no obnubila la mirada de saber que lo más importante es poner la mira en el enemigo, que no es poner la mira en la desconfianza permanente a los compañeros, más allá de que indudablemente pueda haber traiciones y ya van a ser en su momento conocidas o reconocidas. Y desde ahí, desde América Latina, pasamos de América del Caribe, en realidad donde está Cuba, quiero viajar al sur de nuestro país. En estos días, nuestros compatriotas del sur vienen sufriendo, como ya han pasado en otras oportunidades, pasó en Bahía Blanca al principio del gobierno del cipayo Javier Milei, una situación terriblemente dolorosa que ha consumido con el fuego casas, que ha hecho perder la infraestructura de miles y miles de ciudadanos de nuestro país que han luchado y que siguen luchando, ahora un poco menos porque vino la lluvia, pero todavía hay una parte que está incendiándose con muy pocas herramientas ante la desidia y el abandono de aquellos que creen que el Estado no sirve para nada, ¿no? Que sirve solamente, en todo caso, para tramitar deuda y enriquecerse con esos procesos de endeudamiento, o que sirve básicamente para espiar a sus ciudadanos en el marco de los cambios de las leyes del DNU de seguridad interior, o que sirve básicamente para reprimir a jubilados por parte de los organismos de seguridad. Es decir, es un Estado muy poderoso para la violencia y la muerte, para lo que en algún momento un sociólogo francés denominó la mano derecha del Estado, pero que abandona las responsabilidades sociales y a eso le llama anarcocapitalismo. No le llama anarcocapitalismo, curiosamente, no le llama abandono del Estado al poner más plata y más dinero en la represión, en la compra de aviones de chatarra de guerra, sino que obviamente abandona las responsabilidades para comprar aviones hidrantes, etcétera, etcétera. Y vuelvo a la Patagonia, porque estuve haciendo un relevamiento, hablando con bastante gente del sur. Lo que hay hasta el día de hoy, en este momento, ha habido una aclaración, ha habido sucesivos incendios por esta época en el sur y un abandono en muchas ocasiones por parte de los municipios, del gobierno provincial y en este caso también del gobierno nacional, de la prevención y de la inversión en dispositivos, en herramientas, en capacitación e incluso en personal apto y dispuesto y presente para poder trabajar con estos sucesos. De hecho, veía que los brigadistas de los parques nacionales ganan entre 400.000 y 700, 800.000 pesos, es decir, que no les alcanza ni siquiera para una canasta básica, tienen que tener 3 trabajos, 2 trabajos, etcétera, no llegan y obviamente tampoco cuentan con la infraestructura y con los enseres y herramientas necesarias para poder enfrentar estos flagelos terribles. Lo que hay hasta ahora, y hablé hace un rato con 2 periodistas de la zona, creo que vamos a tener una entrevista más tarde también vinculado al tema, es que en el marco de una especie de conflicto en una zona, habría un grupo familiar iniciado el incendio y se le ha secuestrado los celulares a estas personas porque habían tenido un conflicto por algunas tierras, etcétera, etcétera. Pero quiero detenerme más allá en quién inició, que a lo mejor podamos llegar a saberlo en las próximas horas, el tema de que se le echa la culpa a los mapuches y o también a los judíos, ¿no? Cuando aparecen este tipo de cosas, me llama mucho la atención, ¿no? Que se colectivice en todo caso una responsabilidad, nadie diría los católicos, los cataríes, los musulmanes, etcétera. Se habla de los mapuches, la derecha de la zona habla de los mapuches como los responsables de todo, de todos los males, y algunos sectores, Nacampop,
no digo que todos, pero dicen, bueno, son los israelíes, los judíos, etcétera, como si en realidad a los israelíes les interesara algo de la Patagonia. Lo que les interesa es seguir, sin duda, produciendo la expulsión, el apartheid y el genocidio en Cisjordania y en Gaza, importándoles muy poco la Patagonia argentina. Pero más allá de eso, digo, tengamos cuidado, creo que es importante recalcarlo, de poner la mira en los enemigos equivocados, porque generar la división al interior de los compatriotas, porque alguien de una comunidad, identidad, etcétera, haya sido o no responsable del inicio, no es todo un colectivo el que haya sido responsable del inicio, que haya sido responsable en este caso del incendio. Si es una persona que, como dicen los organismos de seguridad, que vino desde Buenos Aires, viajó hasta allá, quiso ocupar un terreno que decía que era propio, no le permitieron ocuparlo y en venganza prendió fuego y aparentan tener información sobre ese proceso, más allá de que esto sea cierto o no, si esa persona fue, o esa familia que se retiró pocas horas antes, después hacia Buenos Aires, pocas horas antes de que se inicie el incendio, si fue esa persona, no es todo el colectivo que expresa esa persona responsable de ese delito que cometió. Entonces, vuelvo y cierro esta columna, que empezó en Cuba y terminó en la Patagonia. No olvidemos quién es el enemigo. En este caso, obviamente, la expresión fundamental es la lógica imperial, que tiene un lacayo local, Milei, que ha sido absolutamente responsable de no declarar inmediatamente la emergencia, de no poner a disposición del sur, de la Patagonia, de Chubut, de Neuquén, las herramientas, porque descree de que el Estado tenga esas responsabilidades. Ese es el enemigo. No busquemos otros enemigos que son los que se fabrican básicamente para dividir a los sectores populares, generar fragmentación, dividir a los sectores populares mientras ellos siguen vendiendo las tierras que obviamente venden a sus amigos, por ejemplo, que han comprado 120.000 hectáreas en los últimos 5 años desde que los trajo Macri, como por ejemplo los monarcas cataríes. Nos vamos directamente desde acá a un tema musical dedicado a la República Bolivariana de Venezuela. Hay un adulto jugando a la guerra como un niño rico sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción, manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón, cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón, solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción, que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación, ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar, los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar.
fuerza firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón, y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón. Estábamos escuchando un tema reciente de Ximena Castro que se llama Manos Blancas, las manos sucias de Trump, manos blancas. Y de aquí nos vamos, creo que estaremos ya, todavía no, un epígrafe chiquitito respecto a lo que decía recién, ¿no? Vivimos en América Latina un momento que es un antes y un después es la primera vez de un ataque en un siglo de Estados Unidos en forma directa a Sudamérica. Lo habían hecho, por supuesto, en Panamá, en la década del 60 también en Playa Girón, lo han hecho en Nicaragua, y indirectamente a través de los contras, etcétera. Pero esto cambia la perspectiva y, como bien decía, y ya vamos a nuestra entrevista, tanto Brasil, Colombia como México han hecho una declaración bastante fuerte contra Trump y supone un posicionamiento vinculado al próximo proceso que se abre del vínculo entre Mercosur y la Unión Europea, donde junto con los BRICS empieza a tallar una nueva lógica global que, por supuesto, Trump teme y justamente intenta hacer estas barbaridades para evitar que eso se consolide. Creo que ya estamos en línea con una nota que queríamos hacer en relación a la aparición de un libro. Presento primero al libro y luego al compilador. Se trata de Con sudor de tinta, una antología de los cuentos policiales de Roberto Alt a cargo de Gabriel Marcelo Weinstein, que fue editado por Mil Botellas, un libro además que está muy lindo, y como a mí me gusta Art, me contacté con Gabriel para que podamos hacer esta entrevista. Hola, muy buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, es un placer hablar con vos y por supuesto comunicarme con tu audiencia. Quiero decirte que soy un oyente bastante frecuente de tu programa. Bueno, un lujo entonces compartir con vos. La verdad que casi me lo termino, pese a que ya había leído gran parte de los cuentos. Son 17 cuentos, corregime si digo una barbaridad, pero la primera pregunta es: ¿cómo se te ocurrió trabajar sobre esta compilación en un momento como este, donde todo lo nacional y popular parece que está de modé? Mira, yo desde hace 10 años hago un programa en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que se llama El dulce veneno de la novela negra, dedicado a la literatura policial. Desde 2019 empecé a hacer una serie de programas y una investigación sobre la historia de la literatura policial argentina, que vos sabés que es una historia bastante larga y no escrita. Todavía no existe ningún libro que la cuente, hay apenas un capítulo de un libro donde hace un resumen. El libro se llama Asesinos de Papel y es de Jorge Laforgue y Jorge Rivera. Y me puse a investigar ese tema. La literatura, la primera novela policial argentina es del año 1877, 10 años antes de Sherlock Holmes, y fue la primera novela policial en castellano.
Ahí te interrumpo, porque te interrumpo ahí, Sí, Gabriel, porque me parece súper interesante el dato que das y probablemente sea bastante desconocido por la audiencia y por aquellos que nos gusta mucho la literatura. Vos me estás diciendo que antes de Sherlock, 10 años antes de Sherlock Holmes en el Reino Unido, ya había acá en nuestras costas literatura policial. exacto. Ya antes de eso había estado Edgar Allan Poe y había algunos escritores, sobre todo franceses. Pero Argentina fue pionera absoluta en el tema de la literatura policial. El autor de esa novela, que se llama La huella del crimen, está firmada como Raúl Valeix. En realidad el autor se llamaba Vicente Varela, era el hijo de Florencio Varela, un unitario opositor a Rosas, que fue de lo peor. Fue, tal vez te suene actual el tema, fue uno de los que viajó a Gran Bretaña para pedirle a los británicos que invadan a la Argentina para destituir a Rosas, más vigente y con el Un paralelismo antecesor de esos Milei, últimos tiempos, digamos. El padre del de autor Milei la primera novela era y un de los antecesor de Milei. el papá del autor, digamos. Sí, Y el sí. autor fue presidente de la Corte Suprema, era abogado, y tenía la preocupación de difundir el derecho, era un positivista, y muy preocupado porque las mujeres no eran sujetos de derecho, y quería difundir lo que debían ser los derechos de las mujeres. Esa fue nuestra primera novela policial. De ahí en adelante yo me puse a investigar, leí trabajos académicos, revisé hemerotecas, encontré algunas novelas de principios del siglo XX que ni siquiera los investigadores conocían. Entre ellas, la más importante fueron dos novelas que tenían como protagonista a Sherlock Holmes, pero que transcurrían en la Argentina. De un autor, obviamente no eran de Conan Doyle, eran de un autor argentino que firmaba con un seudónimo, y la excusa argumental era que Sherlock Holmes venía de vacaciones a la Argentina y acá se encontraba con algunos casos que tenía que resolver. Siguiendo con el desarrollo histórico, cuando llegué a la década del 30, se sabía que Roberto Arlt había escrito 8 cuentos policiales que estaban recopilados por Omar Borré, el biógrafo de Arlt, pero yo me pregunté, ¿y serán los únicos? Y entonces me puse a investigar la obra de Arlt, me puse de nuevo con trabajos académicos y fui encontrando unos cuantos cuentos más policiales hasta llegar a 17. Hay uno de esos que nunca se editó como libro, la mayoría se editaron en revistas culturales de la época, revistas como El Hogar y Mundo Argentino, y las versiones que publicamos corresponden a esas revistas. Y hice mi programa de radio y cuando lo terminé dije, pero acá tengo un libro, 17 Claro. cuentos y una visión, digamos, una óptica diferente sobre la literatura de Arlt, me parecía que daban un libro. En un par de meses después, por pura coincidencia, yo tenía pensado publicar tal vez esto el año que viene, porque este año me jubilo de mi trabajo en la universidad, y justo me llama un editor de La Plata, de la editorial Mil Botellas, Ramón Taruela, que seguía mi programa desde hace varios años, y me dice, Gabriel, quiero editar algún libro sobre literatura policial con vos, algo que tenga que ver con textos de principios del siglo XX. No tenía una idea muy clara y le dije, bueno, yo tengo 4 libros planificados, se los llevé, y cuando vio el de Arlt se entusiasmó mucho, no solo porque es Roberto Arlt, sino porque ahora, en 2026, se cumplen 100 años de la edición del Juguete Rabioso, y él justo estaba editando una biografía de Arlt, así que se dieron todas las coincidencias para que este libro pueda estar publicado.
Un libro hermosísimo. Decime, ¿dónde se puede conseguir? Yo soy un privilegiado porque lo tengo ya subrayado, pero si alguien que lo quisiera comprar, ¿dónde puede ir? Está en 70 librerías en distintas ciudades del país. Hay que tiene una buena entrar a la distribución. página. ¿Cómo? Tiene una buena distribución, digo. Sí, entrando en la página de la editorial Mil Botellas está la lista completa de librerías. Buenísimo, buenísimo. ¿Y pensás hacer alguna presentación, Gabriel, en algún momento para que podamos invitar a los oyentes a que vayan? Mira, ya hice 2 presentaciones. La primera en La Plata me acompañó Juan Sasturain. La segunda en la Casa de las Madres, nada menos. Y ahí estuve con Ricardo Rajendorfer. Pero al principio del año que viene voy a hacer algunas más. Pienso hacer alguna más en Buenos Aires, otra en Florencio Varela, y después veré en cuántos lugares más, porque me interesa mucho que el público llegue a que el libro llegue a los lectores. Gabriel, para nosotros es importante compartir, lo hacemos con la música también y con la producción cultural de nuestros creadores, nuestros escritores, nuestros artistas. Divulgar este material que es muy importante, tiene que ver con un autor nacido en el 1900, muerto tempranamente a los 42 años, en 1942, y que ha sido terriblemente influyente en todos los que seguimos la literatura en general y la literatura argentina en particular. Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho esta charla y bueno, esperamos que nos cuentes a la brevedad cuando sea la próxima presentación, que queremos ir. Buenísimo, muchísimas gracias Jorge por la entrevista y saludos a toda la audiencia. Un fuerte abrazo, Gabriel. Bueno, y de aquí, después de esta nota interesantísima sobre cuentos policiales de Roberto Alto, nos vamos, si no me equivoco, a una tanda. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio.
territorio, porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Manos se esconden, que la bondad se volvió rara y la urgencia no responde. Si tú ves que nadie es bueno cuando nadie está mirando, que la palabra se vende y el abrazo está cotizando. Si tú ves que nadie da la mano, si no hay algo que ganar, que la traición se normaliza y la lealtad hace tiempo no está. Si tú ves que todos envidian, que el odio camina suelto, que el éxito ajeno molesta y el fracaso es un espectáculo. Si tú ves que el mundo va de mal en peor y que quejarse no cambia nada, no te conviertas en copia del daño, no hagas de la herida tu casa, haz tú la diferencia, aunque duela, aunque canses, aunque a veces parezca inútil. Sé tú el distinto en un mundo que empuja lo igual. Sé tú el gesto honesto cuando todo invita a fallar. Pero escucha bien esto, no te rompas por dar, pon un límite firme, porque algunos solo saben tomar. No confundas bondad con sacrificio eterno, ni amor con aguantar. Hay gente que no aprende a cuidar, porque siempre alguien más paga el final. Sé bueno, pero no ingenuo, pero no disponible para el abuso. Da luz, pero no te quemes entero. Ayuda, pero no te olvides de ti primero. Haz que este mundo, aunque sea para una sola persona, no sea tan cruel como lo viste hoy. Que alguien pueda decir mañana, no todo fue basura. Alguien estuvo cuando dolió. No vas a salvar el mundo y no es tu deber hacerlo, pero puedes cambiarle el día a alguien que ya no cree en nada de esto. Y eso, en tiempos de odio normalizado, de traición aplaudida y de ego disfrazado de éxito, eso ya es una forma de resistencia. Sé el diferente, sé el distinto, pero pon límite, porque el mundo no cambia cuando todos se endurecen. Cambia cuando alguien decide ser mejor sin dejar que lo destruyan. Bueno, estábamos escuchando un tema de la banda española Los Hijos del Descuido. No deben haber sido tan descuidados porque escribieron esta canción que se llama Sé el Diferente. Y aquí nos vamos directo
con una comunicación con mi querida compañera y admirada Juliana Marino en relación a un tema muy importante. El viernes 16 de enero, se cumplen 10 años de la injusta detención de nuestra compañera Milagros Sala y vamos a hacer, y voy a participar también con otros compañeros y compañeras, este jueves a las 15:30 una marcha junto con las madres, y el viernes 16 con un recorrido desde las 10:30 de la mañana de la salida de la Casa de las Madres hasta, si no me equivoco, creo yo, La Plata. Ahora le vamos a preguntar bien a Juliana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Un gusto escucharte. Te escucho un poquitito lejos, pero te alcanzo a entender bien. A ver, voy a tratar yo de acercarme, o le vamos a pedir a nuestros compañeros en el estudio que levanten un poquito, a lo mejor, la voz. Bueno, Juliana, era muy importante lo de Milagro. Fue el prólogo de lo que hoy también está sufriendo Cristina Fernández de Kirchner. Muchos lo avisoramos, advertimos que no haber defendido como correspondía a Milagros Sala iba a empoderar a los fascistas que hoy persiguen a otros, a Julio De Vido, que está detenido, a Cristina, que está detenido, y a otros. ¿Cómo está la organización respecto a este jueves y este viernes de esta movida para bueno, recordar y repudiar estos 10 años de detención de Milagros Sala? Mira, está el comité. Vos sabés que desde el año 2016, en que ella fue encarcelada, que después, si querés, repasamos algunos detalles para que la audiencia sepa de qué se trata. O sea, desde ese momento se conformó un comité por su libertad, por la persecución que estaba recibiendo arbitraria, ilegal, y ese comité se mantiene. Se cumple el 16 de enero 10 años de la detención. Parece mentira, yo estoy en el comité desde 2016, parece mentira que hayan pasado tantos años, que no hayamos logrado demasiado, inclusive visibilizar y trabajar en el marco de la sociedad, aunque muchas personas han comprendido el caso Milagros Salas, cuando hacíamos los acampes, cuando estábamos en la Plaza de Mayo, en los diferentes actos, cuando los curas por la Opción por los Pobres daban sus misas. Se fue acercando mucha gente a entender qué pasaba, qué era eso de la persecución, y las consignas planteaban que era perseguida por colla, por pobre, por mujer, ¿no? Y acerca de esta consigna, digamos, después se fueron escribiendo muchos textos, libros, se fue descubriendo lo que fue la Tupac Amaru, y lo que fue la Tupac Amaru en alianza con el gobierno y con la escucha que tuvo Néstor Kirchner para comprender que era una herramienta interesante esta de poder popular en Jujuy. Así que bueno, la marcha esta del 16 intenta decir, son 10 años, y aunque usted no la recuerde, Milagro está presa con prisión domiciliaria en La Plata, porque su vida corrió peligro hace 2 años y el único lugar donde se la podía atender de una trombosis era aquí en Buenos Aires, en Cava o en la provincia. Está atendida en este momento, además, está internada desde hace 2 semanas y tiene que estar un tiempo más en el Hospital San Roque de Gonet, porque está sufriendo una depresión muy grande, con muchos altibajos, por la persecución de 10 años, y está atravesando además un duelo. Murió su esposo, que durante muchísimos años fueron compañeros, y él era un intelectual y un hombre político muy interesante, y su hijo Sergio, también muerto bastante dramáticamente. Así que ella atraviesa toda esta circunstancia, y en este momento, además del tema trombosis, está el tema psiquiátrico. Y además, como si esto fuera poco, está siempre la preocupación por el alojamiento, por el sostenimiento. Todavía no ha podido cobrar, no le ha salido la jubilación de su esposo. En fin, parece que el gobierno de Jujuy y su larga influencia, porque ha mandado una auditoría todos estos días para tratar de ver que ellos quieren demostrar que Milagro no necesita estar acá y la quieren llevar detenida a Alto Comedero en Jujuy.
nosotros creemos que la quieren llevar a Alto Comedero en Jujuy, porque después de 2 gobiernos radicales que la mantuvieron de rehén, esos 2 gobiernos radicales no han podido demostrar que han hecho nada bueno para la provincia, y solamente que la encarcelaron para evitar que Milagro, como en otras oportunidades, denunciara la pobreza, el saqueo de los recursos naturales y la apropiación de las tierras de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está aquí, en La Plata, está internada. Sin embargo, llegaron unas auditorías que intentan, y eso la presiona muchísimo, auditorías que intentan demostrar que no es necesario que ella esté en prisión domiciliaria, cuando aún la propia Corte Internacional de Derechos Humanos así lo ha planteado hace años atrás, pero la justicia de Jujuy, igual que Trump, desconoce absolutamente a los organismos internacionales, inclusive igual que Milei. Entonces, nosotros, con esta homenaje, digamos, a ella y a su labor, a su obra, por eso en la Plaza de Mayo lo que va a haber fotos y carteles donde se muestra la obra, porque las personas que nos están escuchando, aquellos que no han tenido nunca un acercamiento, tienen que saber que hizo miles de casas, no millones, pero miles de casas, varios miles, que cada casa integraba una comunidad, un barrio, una comunidad en una localidad de Jujuy, y allí mismo se hacía el centro de salud, allí mismo se hacían piletas. Imagínate, piletas de natación para los niños pobres jujeños. Claro, la sociedad jujeña no lo toleró, el feudalismo no lo toleró, el bipartidismo no lo toleró, y no toleró que Milagro no fuera el prototipo de dirigente que hace asistencia social y revolea una bolsa de comida, sino que hiciera toda su obra incorporando a los pobres y marginales de Jujuy, les ofreciera dignidad y trabajo, incorporar a las mujeres en la tarea de la construcción, y con el presupuesto que tenía avanzar en otra cantidad de obras. Hoy día esas obras están destruidas, les fueron expropiadas a Milagro y a su organización, la sede, las 3 fábricas que ella había hecho para abaratar los materiales de la construcción y con ese abaratamiento poder hacer estas otras obras que te acabo de decir, todo eso destruido. Los centros de salud, el primer tomógrafo lo había llevado Milagro a Jujuy. Entonces, naturalmente, ya termino, me parece que esto es un castigo, que lo mismo que con Cristina y con Devido, pretende ser un castigo ejemplarizador. Ya desde la vuelta de la democracia se cambió, el enemigo no era más el comunismo, esto, lo otro, los subversivos, los guerrilleros, no sé quién, sino la corrupción de la política. Y para instalar la corrupción de la política como freno a los movimientos sociales, como freno a procesos y proyectos políticos de redistribución de la riqueza, de autonomía del país, etcétera, lo que hicieron fue perseguir dirigentes. Arrancó el laboratorio con Milagro, lleva 10 años, el jueves en la plaza mostramos la obra y acompañamos a las madres. Ella acompañó a las madres en Jujuy, debo decirlo, porque Olga Aredes, la esposa del intendente de Ledesma, paseaba sola con un cartel por la plaza de Jujuy. Milagro en un momento dado juntó 100.000 personas para pedir el enjuiciamiento de Blaquier, que fue enjuiciado y absuelto, murió absuelto. Entonces, el jueves hacemos esto y el viernes se sale de la Casa de las Madres en Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos en el Congreso, se va a La Plata, hay un pequeño acto en la Plaza San Martín, y de allí a la Plaza Moreno, como hicimos el año pasado, no la visitamos a Milagro ni nada, no se puede, y no queremos tampoco perturbar para nada la situación judicial de Milagro, pero sí hacer público que sigue presa, que sigue castigada, mientras la castigan a ella, a Cristina y a Devido, están criticando a la política, castigando a la política y a la organización popular. Ahí te interrumpo, Juliana, es clarísimo lo que decís y quiero rescatar una cosa básicamente para subrayarlo, ¿no? Los poderes fácticos en distintas versiones, neoliberales, oligárquicas, fascistas, anarcocapitalistas, lo que pretenden, básicamente el sueño húmedo de ellos es castigar, desaparecer, aniquilar, exterminar, para que nunca nadie levante
las banderas a continuación para quebrar ese horizonte histórico de continuidad de lucha que el pueblo argentino sigue insistiendo en demostrar desde hace 2 siglos. El primer mensaje, me parece, se me ocurre a mí a partir de este intercambio con vos, Juliana, es que pone en evidencia que estas luchas que llevamos a cabo, en este caso en defensa de Milagro y repudiando su persecución, es justamente lo que ellos no soportan, de que nosotros, a pesar de los golpes y del desastre que han hecho con vidas como la de Milagro, no vamos a quebrarnos y no vamos a olvidarla, y vamos a seguir con ella y con tantos otros como Cristina y Devido, porque no van a poder realmente romper este lazo que nos une a todos aquellos que soñamos por una patria para todos. Sí, coincido absolutamente con lo que me estás diciendo, Jorge, y además vos tenés una elocuencia muy especial que yo te agradezco. Mira, mientras hablabas, yo recordaba, vos sabés que en el año 2010, una de mis hijas, en la Feria del Libro, compró uno de los el primer libro creo que salió fue un extraordinario estudio de Sandra Russo sobre la Tupac Amaru y sobre Milagro en el año 2010, y mi hija compró el libro y me lo llevó. Yo estaba en ese momento trabajando afuera del país, en Cuba, y entonces me lleva el libro mi hija, y Milagro ahí había puesto una frase que me lo ponía en el libro, que dice: no siembres soja, siembra la semilla de la rebeldía. Bueno, a ella y a todos estos dirigentes los han castigado por su rebeldía al no se puede, al Estado burócrata, a los poderes que no te dejan hacer y menos que menos distribuir la riqueza. Y yo creo que este protagonismo plebeyo de Milagro fue muy castigado porque ella no ejerció la asistencia social, la política del modo tradicional, te insisto, sino que empoderó a la gente. Por ejemplo, además, hacía unas fiestas extraordinarias en Jujuy para los Días de los Reyes. O sea, se dedicó muchísimo a la infancia. También el tema de las diversidades, el tema de las mujeres, la primer marcha del orgullo gay, el tema de los derechos humanos. Quiere decir que trascendió la mera asistencia a ese pueblo que la necesitaba. Esto, lógicamente, como vos decís, debe ser castigado. Y además, a mí me parece, creo que también lo dijiste, toda esta judicialización de la política intenta deslegitimar a la democracia. La democracia tiene, la verdad, una debilidad extraordinaria, pero hay veces que, como fue en la década ganada, aún con esa democracia debilitada, representativa pero debilitada, se pudo llevar adelante una tarea excelente en el desarrollo autónomo del propio país. Y esos poderes que vos estás describiendo no lo permiten. Entonces, Milagro arranca como laboratorio, varias causas. Además, en Milagro se fue viendo todas las herramientas, los procedimientos y los dispositivos, y de esto vos sabés porque ustedes se dedican a la comunicación hermosamente de ese programa, todos esos dispositivos deslegitimantes, mostrándole a la sociedad algo que no es. Yo recuerdo un video que se pasó todo el tiempo, donde los compañeros de la Tupac Amaru recogen, está grabado por una cámara del Banco Nación interna. Ellos están retirando el dinero porque no estaban bancarizados los cooperativistas, se les pagaba en dinero. Entonces se están retirando, el propio banco lo graba y eso después va a la prensa. Entonces eso después se quiere hacer pasar como el robo del dinero. Hay una cosa que la verdad que si Milagro no tuviera abogadas, la obra, aunque ahora está destruida, la defendería por sí misma. Si vos robás, esa obra no debió existir nunca. Y sin embargo, aún hoy, en esta destrucción provocada, que recuerda la destrucción provocada en el 55 para eliminar el testimonio de la obra del peronismo, digamos, cuando vos ves esto, tenés clarito que ahí no hubo corrupción.
si no hubo exactamente una asignación presupuestaria como lo implican las normas. Si eso merece un castigo, no hay ningún inconveniente, se podría haber llevado adelante. Pero no son 15 años como se unificaron dos causas, y además planteando, por ejemplo, el tribunal en lo criminal de Jujuy le da los 15 años, dice, por la alta relevancia y sensibilidad para la sociedad de los hechos. Resulta que ellos atribuyen sensibilidad a los hechos que presuntamente cometió Milagro y no para nada muestran la inmensa obra que hizo, no solo en Jujuy, también en Mendoza. La compañera Nérida Rojas en Mendoza también estuvo presa, ella y sus 2 hijas. Por lo tanto, me parece que la experiencia Milagro está confirmando lo que vos decías hace un momento. Y bueno, y que ahora está adquiriendo también, ¿no es cierto?, dimensiones planetarias, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, es parte, creo, del mismo fenómeno de unas derechas violentas que no soportan que los sectores populares asuman la dignidad como un proyecto de vida, ¿no? Nos quieren sometidos, nos quieren pacificados en esa sumisión. Y bueno, cuando aparecen protagonistas, incluso en este caso mujer, descendiente de pueblos originarios, portadora de una cultura marrón, que se les planta e intenta construir un mundo, aunque sea para su comunidad, eso es insoportable porque además puede ser imitado, ¿no? Entonces, si hay algo que no quiere los sectores concentrados, es que cunda el ejemplo de aquellos que hacen algo positivo con su vida para los otros y consideran la lógica comunitaria como algo superior al egoísmo fragmentado que pretenden imponernos. Así que quiero repetir antes de terminar, Juliana, los datos del jueves y del viernes. Es muy importante la participación tanto acá en la ciudad como en La Plata. Lo voy a leer. Corregime si digo alguna macana. Jueves 15 de enero en la Marcha de las Madres de Plaza de Mayo a las 15:30 horas. El viernes 16, este viernes, también en la puerta de la Casa de las Madres, en Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos, para partir en una comitiva con autos y micros que podamos a lo mejor lograr hasta la Plaza San Martín en La Plata, donde nos encontraremos a las 12 horas y después a la plaza, que no logro ver, la última, Juliana, creo que es a las 13 horas. En Moreno, la Plaza Moreno. En la Plaza Moreno a las 13 horas. Bueno, yo te agradezco esta charla, sé de tu compromiso con esta, desde hace 10 años, con este Comité de Solidaridad, y bueno, estaremos seguramente en algunas de estas instancias junto con muchos de los oyentes para acompañarte a vos y a quienes no nos rendimos y no entregamos de ninguna manera a Milagro, a los perros sabuesos del dolor que son los que quieren seguir su destrucción. Así es, muchas gracias, Jorge. Que la gente sepa que tenemos que honrar a nuestros héroes modernos y heroínas modernas. Están dando su vida y en este caso su libertad y su paz interior. Gracias, Jorge. Nos vemos el jueves 15:30 en la plaza. Un fuerte abrazo de corazón. Abrazo grande. Un abrazo también para ti y Sandra. Adiós. Chau. Bueno, nos vamos a una tanda con la ayuda de Vicky Nardone, nuestra productora. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, ¿qué crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente? ¿O aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, que te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos radio. Toma aire. Ahí estamos para otra nota, así sin solución de continuidad. Habíamos adelantado en la columna inicial que íbamos a intentar tener un intercambio con algunos de los héroes también que están peleando nada más ni nada menos que contra el fuego en el sur. Estamos en comunicación con Ariel Dátoli, brigadista de Parques Nacionales desde hace 14 años y actualmente reside en Bariloche. Nos vamos a tratar de interiorizar sobre las condiciones extremas en las que trabajan quienes combaten los incendios forestales que se repiten ya desde hace bastantes años. Hola Ariel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, y vuelvo a repetir, no para mí, ni para los oyentes, ni para vos, sino para la conciencia pública, saber que gente como ustedes, que son los que realmente, como los enfermeros, como los médicos, como los que están en la trinchera de la vida y de la muerte, son realmente nuestros héroes y no los miserables que nos dirigen políticamente muchas veces, que de héroes no tienen nada. Contanos un poquito cómo está la situación que estuviste viviendo en estas últimas horas. Bueno, mirá, tanto la situación del incendio del Parque Nacional Los Alerces, como bueno, todos ya saben la zona de Puyén, el incendio sigue activo, o sea, los incendios siguen activos, son incendios de grandes escalas, incendios de grandes magnitudes. Si bien ayer, cayó un poco de agua, llovió un poco, la verdad que estos incendios no le hace nada a esta llovizna. Necesitamos realmente que llueva mucho, unos 5 o 6 días de lluvia, si no casi que no le hacen nada. El fuego sigue activo, los combatientes siguen trabajando y bueno, nada, en primer lugar en estos incendios lo que se trata de cuidar son las poblaciones, las casas, las estructuras turísticas de los parques nacionales, y tratar, de minimizar el daño ambiental, ¿no? y ecológico de la quema de bosques de cientos de años, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero bueno, con incendios activos que
a veces nos dan tregua y bueno, a veces nos hacen solamente mirarlos porque son muy imponentes, ¿no? Ariel, hace muchos años que escuchamos los incendios más o menos para esta época en esa región. ¿No hay posibilidad de, digamos, de prevenirlo con más recursos que se obtengan del gobierno provincial o nacional? Sí, mirá, hay que hacer primero un trabajo de concientización de la sociedad, ¿no? Porque hoy vemos, por ejemplo, que acá en la Patagonia mucha gente está haciendo fuego en lugares donde no está permitido, ¿no? Y capaz que no es solo la mala voluntad de querer prender, sino que bueno, al hacer un fuego y por ahí una chispa que se escapa, provoca un incendio. Y la verdad que bueno, los trabajos preventivos que se tienen que hacer, bueno, es invertir dinero para, por ejemplo, sacar todo el residuo forestal que hay debajo de los bosques, para que el fuego propague de manera menos fuerte, ¿no? Bueno, más que nada trabajo de concientización y prevención. Nosotros trabajamos mucho en las escuelas, en los clubes, pero bueno, siempre falta la pata de que la sociedad tome conciencia de que bueno, son bosques naturales que tienen cientos de años y realmente si cae una chispita, un fueguito, una hojita que vuela, perdemos, todos los años estamos perdiendo 15, 20.000, 25.000 hectáreas de bosque nuestro, ¿no? Ariel, una pregunta, a ver si vos me podés contestar. Por las informaciones que contamos, ustedes como brigadistas, trabajadores públicos, tienen salarios miserables. ¿Esto es así? Sí, la verdad que, mirá, yo te hablo de los trabajadores nacionales, que somos tanto de parques nacionales como del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En la zona centro del país, un brigadista de parques nacionales está cobrando más o menos entre 600 y 650 mil pesos, ¿sí? Alguien que inicia. Y acá en la Patagonia, como bueno, tenemos un plus de zona fría, estamos cobrando 800, 850 mil pesos, cuando la canasta básica acá en Patagonia, por lo que te dije anteriormente del frío y la logística, está en casi 1.600.000 pesos. Entonces la verdad que estamos muy abajo de poder llegar a la canasta básica, ¿no? Nosotros tenemos familia, cuidamos familia, cuando nos vamos a los incendios capaz que nos vamos 15, 20, 25 días y nuestras familias quedan a cargo del hogar. Y bueno, la verdad que cada vez somos menos brigadistas. En el 2023 éramos alrededor de 430, hoy somos alrededor de 390 los brigadistas de parques nacionales. Obviamente muchos cesaban en su contrato y otros, bueno, por el bajo salario deciden renunciar e irse a buscar otro trabajo. El 80% claro. El 80% de los brigadistas tenemos un segundo y un tercer trabajo para poder subsistir, ¿no? Claro, y eso obviamente, y lo digo yo, no te obligo a decirlo a vos, repercute fuertemente en la cantidad de tiempo y en la cantidad de disposición que puedan tener cuando andan corriendo de un trabajo a otro. Es decir, por un lado hay poca inversión en prevención, que implica el sistema educativo, por otro lado hay poca inversión en herramientas o aviones hidrantes, y por otro lado también en lo que son los recursos humanos, que es lo más importante para enfrentar estos flagelos. Con lo cual, a mí se me ocurre preguntarte por qué no va a suceder esto el año que viene. Y bueno, es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si bien nosotros con las herramientas que tenemos, durante las temporadas que no son tan activas, trabajamos mucho en la prevención. Tratamos de hacer charlas en las escuelas, en los clubes, en las fiestas regionales, hacer concientización de la población y del visitante que llega a los parques nacionales. Pero bueno, también hay inclemencias como tormentas eléctricas, de las cuales si bien podemos predecir algunas cosas, son situaciones naturales, ¿no? Que no podemos prevenir. El ataque inicial que hacemos nosotros cuando vemos una columna de humo generalmente es efectiva porque trabajamos bien. El tema, que acá en la Patagonia capaz que hay 30, 40 focos de incendio que apagamos, pero bueno, uno de esos focos que se hace grande en una zona intangible, necesitamos muchos recursos.
Ariel, te hago una consulta. ¿Estás hace cuántos años trabajando en parques nacionales? 14 para 15. 14 años. En tu biografía vinculado a la temática, ¿percibís algún cambio climático que pueda estar además favoreciendo por el calentamiento global o por las tormentas eléctricas y los rayos el desarrollo de incendios? Sí. Acá, por ejemplo, acá en la Patagonia, antes, hace varios años, casi no había tormentas eléctricas. Hace unos años empezaron a aparecer tormentas eléctricas, hay por febrero, hace menos años en enero, y este año la primera tormenta eléctrica la tuvimos en noviembre. En noviembre ya tuvimos caída de rayos, o sea que cada vez la temporada se hace más cerca, se hace más larga, y obviamente las temperaturas, ¿no? Acá en la zona patagónica a veces estamos teniendo temperaturas de 30, 31, 32 grados con casi 10% de humedad, que bueno, generan que todo el material combustible, como la vegetación, esté muy predispuesta para arder, ¿no? Ahí eso último no te escuché, Ariel, a lo mejor se me fue un poquito la voz. Repetímelo a ver si podés, respecto a las temperaturas. Claro, nosotros antes teníamos tormentas eléctricas en febrero, antes no había, hace un par de años tenemos en febrero, después en enero, ahora tenemos en noviembre, ¿no? Y estos últimos años estamos teniendo temperaturas acá en la Patagonia de 30, 31 grados, 32 grados con muy poca humedad, ¿no? Con 10, 12, 15% de humedad, que lo que hace es predisponer todo el combustible para que apenas una chispita, una hojita caliente, un fogoncito mal apagado, ya produzca un incendio, ¿no? De manera muy violenta, porque hoy los incendios, ya tenemos incendios, lo que se conoce como incendios de quinta generación, que son incendios que son muy, muy, muy violentos, ¿no? Y que es muy difícil combatirlos. Dos preguntas más. Una que me hicieron llegar alguna duda respecto a la existencia de algún tipo de árboles que son ajenos al lugar y que por lo tanto contribuyen con más facilidad a los incendios. ¿Esto es correcto? Y bueno, los pinos, en realidad los pinos que no son nativos de esta zona, son introducidos, nos generan muchas explosiones de fuego, ¿no? Al tener unas piñas y mucha resina, hace que estallen y que sea muy, muy rápido y muy explosivo lo que llamamos nosotros caminar ese fuego, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la que es vegetación que es introducida es como más seca, más resinosa, y bueno, nos genera estas explosiones de fuego que hacen más difícil el combate. ¿Y quiénes introdujeron los pinos en la zona? No, hace muchos años, los viejos pobladores que venían de Europa, quizás para hacer madera, hacer forestaciones, introdujeron los pinos, y hoy hay muchas forestaciones de pino, que lo que intentamos hacer es cuidar las forestaciones, hay que ralearlas hasta hasta una cierta altura, separar los árboles uno al otro, que bueno, más o menos eso se va trabajando, porque en sí es una actividad comercial que nadie la quiere perder, ¿no? Pero bueno, el pino se reproduce muy rápidamente por toda la Patagonia, y bueno, hoy tenemos como una invasión, ¿no? Claro, lo que pasa es que es paradójico, porque es un implemento comercial, pero que termina a lo mejor contribuyendo para que no pueda haber ningún comercio, ¿no? Porque si destruye toda la producción local y las poblaciones se tienen que refugiar ir y pierden, así que introducir vegetación no autóctona empieza a ser contradictorio con los intereses justamente de hacer negocios. Sí, hay que trabajar mucho en el raleo preventivo, ¿no? De los pinos, de algunas otras especies más, que bueno, se puede hacer un trabajo en las temporadas bajas, pero bueno, eso es una inversión, ¿no? Es plata que tienen que poner los estados para que realmente se haga un trabajo preventivo, y bueno, sea más difícil que, por ejemplo, llegue a poblaciones, ¿no? Que bueno, hay que trabajarlo. La última pregunta que tengo para hacerte. Acá se parece una situación de que se van perdiendo bosques nativos, la pérdida de bosques nativos a su vez, que implica pérdida de árboles, cambio de temperatura porque, hace más calor cuando hay menos árboles, y eso facilita
justamente que un rayo o una chispa o la acción de gente irresponsable contribuya a nuevos incendios. Es decir, los emprendimientos inmobiliarios basados en la inexistencia muchas veces de bosques contribuyen justamente a que haya más incendios. ¿Es correcto mi razonamiento? Sí, es correcto porque, bueno, cambia la estructura del ambiente, ¿no? Cambia el ecosistema y, bueno, posiblemente un bosque húmedo de transición que tenemos acá en la Patagonia se convierta en algún bosque más seco o se convierta en una zona donde hay, no sé, casas, barrios y donde ya la humedad propia de ese ambiente cambia, ¿no? Entonces tiende a, bueno, que si hay un incendio a propagarse más rápido, más violento, porque el ambiente ya tiene menos humedad. Correcto. Ariel, ha sido muy instructivo este intercambio, nuestra solidaridad acá de compatriotas desde la ciudad de Buenos Aires, lejos en términos geográficos, pero cercanos en el corazón y sobre todo con una admiración muy profunda al laburo que ustedes hacen de defender nuestro territorio frente a aquellos que pretenden su extranjerización y convertirlo básicamente en un negocio y no en vida de la naturaleza. Te mandamos un fuerte abrazo y a disposición siempre acá desde Jugo de Limón para escuchar a los brigadistas y a aquellos que, insisto, nos defienden frente a estos flagelos. Bueno, gracias Jorge, y bueno, por ahí para cerrar un fuerte abrazo, Ariel. Dale, muchas gracias. Estábamos hablando con Ariel Datou, que es Datoli, Datoli, brigadista de Parques Nacionales desde hace 14 años y que está bancando junto con otros 300 y pico nada más de personas esta situación terrible para la cual el gobierno nacional y el gobierno provincial no hacen nada. Vamos a una tanda y, si no me equivoco, también a un tema musical. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La hora fue, sin duda, lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente
Hay poco que decir, tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín, estás mucho más guapa, ¿será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. Aquí estábamos charlando con nuestro amigo a quien vamos a presentar, que aparece siempre en foto como un fantasma fotográfico porque se niega a aparecer por video. Estoy casi reproduciendo el verso de Sandra Russo. Estamos con mi hermano y amigo Rocco Carbone. ¿Cómo anda, Rocco? Buonasera, Jorge, ¿cómo andás? Buonasera, muy bien. Aquí haciéndole el aguante a Russo, como me explicaste, su pronunciación es Russo, verdaderamente, y bueno, veramente. Y bueno, vamos a hablar de qué. Contanos. Bueno, vamos a hablar, Jorge, de un concepto, que me gustaría precisar. Es el concepto de preso político o de presa política. Antes Juliana hacía referencia al milagro, vamos a decir alguna cosa, pero en términos generales me gustaría hablar de esa categoría, preso político. Ahora, preso político, ¿quién es? Es alguien que está privado de su libertad efectivamente por motivos políticos. Y no por haber cometido un delito, qué sé yo, probado, podríamos decir a través de algún artificio legal, o a través de pruebas amañadas construidas ad hoc. Ahora, cuando se precipitan artificios legales o cuando se precipitan pruebas construidas ad hoc, se incurre en prevaricación, o sea, se incurre en un delito. Y ese delito consiste en que una autoridad, un juez, un funcionario dicta una resolución injusta a sabiendas. Ahora, esta violación del derecho es una artimaña. Es una artimaña, Jorge, para evitar que la condena de tal o cual preso político o presa política sea interpretada como una violación a los derechos humanos y como la persecución, efectivamente, de un disidente político. Ahora, en términos generales, cuando hablamos de preso político, hablamos de alguien que orgánicamente integra un partido, un movimiento, un sindicato, un movimiento social, un movimiento de liberación o alguna que otra agrupación militante. Entonces, un preso o una presa política es víctima o suele ser víctima de una violación de la libertad de expresión o suele ser víctima de una violación de la libertad de pensamiento o de la libertad de acción política. Digo esto, si a vos, Jorge, te detienen por tus ideas, por desafiar la autoridad del Estado, por tus opiniones, por tu creencia o por tu actividad política, sos un preso político. Ahora, si pensamos en Italia, un preso político emblemático durante la experiencia del siglo pasado del fascismo arqueológico, ese fue Gramsci. Hablo de Gramsci porque, como es un ejemplo histórico, nos evitamos algunas crispaciones. Y quiero reponer, digamos, por qué fue apresado Gramsci, por qué fue arrestado, por qué fue encarcelado. Y no fue encarcelado por haber cometido un delito común, sino por sus ideas políticas y por su actividad de militante.
lo sabemos, era un dirigente comunista, había fundado el Partido Comunista Italiano en el año 1921 y se opuso al fascismo, a Mussolini, tanto como militante que como diputado. Y puesto que el fascismo es un poder que no tolera la disidencia, tanto en el siglo XX como en este siglo, como en el XXI, ¿qué hizo Mussolini? Para callar a Gramsci lo metió preso. Y lo sometieron a un juicio político, y durante esa puesta en escena, el fiscal que había instruido el juicio pronunció una frase emblemática. Esa frase, Jorge, me la repite mi vieja hasta hoy en día. Bueno, esta frase del fiscal decía esto: por 20 años debemos impedir que este cerebro funcione. Bueno, ese es un propósito nítido. Silenciar, ese es el propósito nítido inherente a la categoría de preso político, ¿no? Silenciar a Gramsci, silenciar su pensamiento, silenciar sus ideas y silenciar efectivamente su posicionamiento político. Y como te decía, Jorge, este es un propósito inherente al concepto de preso político o presa política. Y luego, a lo largo de la historia, presos políticos emblemáticos fueron en la India Gandhi, que fue un defensor de los métodos de la no violencia, de los métodos de la desobediencia civil. En Sudáfrica, Mandela, que fue un símbolo, sigue siendo un símbolo de la lucha contra el apartheid. En nuestra América, Fidel, que fue encarcelado luego de un asalto a un cuartel, el cuartel Moncada, y ahí lo metieron preso. Ahora, ¿por qué repaso estos nombres rápidamente, Jorge? Porque los ojos, esos ojos que no tienen historia, tienden a no ver nada, tienden a no ver las cosas. Cuando digo los ojos me refiero a la percepción histórica. Entonces, los ojos que no consideran la historia, que no ven la historia, tienden efectivamente a desconsiderar lo que pasa en la realidad política. Ahora, para pensar en la Argentina, el caso de Milagro también es emblemático. Una opositora política condenada a través de un juicio con pruebas amañadas, con pruebas falaces, también es una presa política. Y para trazar una suerte de vidas paralelas entre Gramsci y Milagro, Gramsci estuvo preso más de una década, entre 1926 y 1937. Ahora, la cárcel comprometió la salud de Gramsci, como efectivamente la cárcel hoy en día en la Argentina está comprometiendo la salud de Milagro Sala. Y la cárcel comprometió la salud de Antonio Gramsci y lo condenó a morir. Ahora, las peripecias carcelarias de Gramsci, si quisiéramos, podríamos verlas en una película que se llama, en italiano, Antonio Gramsci, Giorni del Carcere, o sea, Antonio Gramsci, Días de la Cárcel, que es una película del año 77 y la hizo un director que se llama Lino Del Fra. Ahora, ¿por qué recuerdo esto? Porque Milagro también está presa desde hace 10 años. Fue encarcelada en el año 16, en el 2016, cuando asumió la presidencia de la República Mauricio Macri. Entonces estamos hablando de una prisión de una década, una prisión que atravesó 3 gobiernos, y estamos frente a una prisión que parece no tener fin. Ahora, como dicen en Brasil, Jorge, tristeza no ten fin. Y eso que no tiene fin, ¿de qué habla? Habla de otra cuestión, de la temporalidad excesivamente larga vinculada al concepto de preso político, de presa política. Ahora, una detención excesivamente larga devela ciertos intereses. O sea, devela, te diría, los intereses políticos de quienes llevan a cabo esa detención. Y si hablamos de la Argentina, otra presa política es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, los juicios que pesan sobre la cabeza de Cristina se hicieron contra la emancipación y contra la redistribución de la riqueza. Eso que la derecha, la reacción, el campo de la reacción llama corrupción. Y las pruebas, cuando digo la palabra prueba en el caso de Cristina, enuncio esa palabrita entre muchas comillas. Ahora, las pruebas que fueron acumuladas en los tribunales judiciales, las pruebas que fueron acumuladas en contra de Cristina en los tribunales mediáticos, en los tribunales de la mediaticidad monopólicas,
esa prueba no convencieron de ninguna manera a una parte conspicua de la sociedad nacional, de la sociedad argentina, sobre todo a esa fracción de clase que podríamos llamar clase trabajadora. Y quiero recordar, Jorge, una pequeña oración de Audre Lorde. Audre Lorde fue una escritora afroamericana, feminista, lesbiana, activista por los derechos civiles, y la oración que quiero recordar la podemos ubicar en un librito precioso que se llama Cuando me atreva a ser poderosa. Escuché esta oración, Jorge, porque es preciosísima. Dice así: para perpetuarse a sí misma, toda opresión debe deformar las fuentes de poder intrínsecas a la cultura de los oprimidos, de las que obtienen energía para el cambio. Bueno, algunas de nuestras fuentes, algunas de las fuentes del campo nacional y popular, se sintetizan en esa serie de nombres que traté de enhebrar rápidamente, ¿no? De Gramsci a Cristina. Y ahora, ya para terminar, quisiera hablar un poco del caso venezolano. Respecto al caso venezolano, la semana pasada, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que también es hermano de la presidenta interina, de Delcy Rodríguez, Jorge dio una conferencia de prensa en Caracas y dijo que hoy en día, en la República Bolivariana de Venezuela, un grupo importante de prisioneros, tanto venezolanos como extranjeros, está siendo escarcelado. Ahora, esta medida es una decisión unilateral del Ejecutivo, eso dijo Jorge Rodríguez, y a buen entendedor, pocas palabras. Ahora bien, ¿qué desciende de esto? Que en la República Bolivariana hay políticos presos. ¿Qué quiero decir? Que hay políticos presos. Detenidos, personas detenidas en zonas militares, sospechadas de espionaje, por ejemplo, pero que decían estar haciendo turismo. Personas que cometieron actos de violencia, actos de vandalismo durante diferentes momentos, durante diferentes episodios de la vida política revolucionaria, por ejemplo, durante las guarimbas. O están presos, hay políticos presos porque cometieron actos violentos en las últimas elecciones presidenciales del año 2024. De hecho, Jorge, en esas elecciones del año 2024, lo vimos, fueron asesinados militantes chavistas, y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Encarceló a los perpetradores de esas violencias, de esos hechos vandálicos. Entonces, si el derecho a perseguir penalmente se aplica respetando la idea del Estado de Derecho, la definición de preso político se utiliza, desde mi punto de vista, para cuestionar al poder revolucionario. Y se utiliza para cuestionar la legitimidad del poder revolucionario. Y en este tiempo, Jorge, en el que el poder revolucionario caraqueño, bolivariano, venezolano, está atravesando un momento crítico, porque fue secuestrado el presidente Maduro, fue secuestrada la primera dama, Cilia Flores. En este momento crítico que está atravesando la experiencia revolucionaria bolivariana, y quiero recordar esto: siempre hay algo que salvar. Y siempre hay algo que salvar, Jorge, en lo más profundo de las derrotas, en los momentos de zozobra colectiva, y sobre todo, siempre hay algo que salvar en los tiempos de los sismos históricos. Hasta ahí. Muy bien, la realidad es que efectivamente, me gustó esta articulación que haces, Rocco, entre todos aquellos que luchan contra un status quo que pretende someternos y que son perseguidos por eso, ¿no? La derecha en realidad no soporta las luchas emancipatorias y trata de disciplinar a través de referentes, sean ellos Gramsci, Milagro, Cristina, Mandela, Gandhi, pero vaya a saber por qué cosa medio inexplicable que existe y que late en la experiencia humana, los nombres de quienes luchan se suceden sin solución de continuidad. No pueden, con ese espíritu emancipatoria que late también,
probablemente en una zona del costado izquierdo de nuestro corazón, que no se rinde y que pone en evidencia, como lo comenté hoy al inicio en relación a la columna de Cuba, de que la dignidad siempre es más fuerte que la prepotencia y el fascismo. Exactamente, Jorge. Termino con esta idea, si me permitís. ¿Viste la consigna que dice todo preso es político? Bueno, todo preso no es político. Eso tenemos que ser capaces de discriminar cuando hay efectivamente un preso o una presa política y cuando hay un político preso. Y en Venezuela, un gobierno actúa en función de su saber y entender frente a vandalismo, violencias y deshumanizaciones que se vienen, que la derecha radical venezolana está perpetrando desde el año por lo menos 2002. Así es. Bueno, gracias, Rocco. Es siempre lúcido y muy preciso tu aporte, en serio. Así lo considero. Te mando un fuerte abrazo y seguramente nos estamos viendo. Molte grazie, abrazo grande. Bueno, voy a donde Vicky Nardone me diga, estoy en sus manos, y allá vamos. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual, que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual, que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo, yo muriendo. De su rosal principal. Yo muriendo, dímelo Mari, dímelo así, cantando juntas de principio a fin. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Bueno, ahí estamos, haciendo un cruce de un tema cubano, si no me equivoco, creo que es de Pablo Milanés, de qué callada manera, pero interpretado por una excelente cantante argentina, intérprete, que se llama Maggie Kuyen. Y de aquí directamente me voy a los mensajes. Creo que es así, 100
sin solución de continuidad, o con separador. Que mande Vicky y me diga. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, aquí estamos. Un primer mensaje de Elena de Montserrat. Los cubanos son un pueblo digno y valiente. ¿No le bastó al bravucón todo el mal que ya le hizo? ¿Qué más quieren de Cuba?, se pregunta Elena de Montserrat. Yo te voy a dar mi respuesta. Lo que quieren es que deje de ser un ejemplo. Es decir, el poder omnímodo no disfruta hasta que te pisa. Y es una lógica también que se da en las relaciones interpersonales con los psicópatas. El psicópata pretende ejercer el poder, por supuesto sin tener culpa alguna, pero disfruta lastimando. Bueno, es lo que pasa con la lógica imperial, más en el caso de un país muy pequeño, de 10 millones de habitantes, que hace 6 décadas, pese a los bloqueos más terribles, a intentos de asesinato sistemático de sus líderes, a invasiones militares como la de Bahía de los Cochinos, a tener parte ocupado de su territorio en Guantánamo, donde depositan presos ilegalmente, a impedir que puedan comprar petróleo para abastecer su energía y tener luz, a que no les dejan importar medicamentos que no produce Cuba, porque si importan medicamentos de Europa, Estados Unidos deja de comprarle a esos laboratorios. Es decir, el nivel de perversión que sufre Cuba desde hace más de 6 décadas es algo inenarrable. Podría hacer yo un programa o varios programas detallando los costos enormes que tiene para un país resistir a el imperio más grande a 70 kilómetros de sus costas. Lo que pretenden, insisto, Elena de Montserrat, es que se someta. Y el problema es que no están dispuestos a someterse, entonces ponen muy nerviosos a los encumbrados señores del imperio y no logran entender por qué no se someten. Si los privan de acceder a alimento, a energía, les cortan la luz, no les dejan intercambiar con nada, ahora les prohíben intercambiar dicen que le van a impedir intercambiar con Venezuela, etcétera, etcétera, y los tipos, como leía yo en el inicio de este programa, se defienden y son capaces, por supuesto, de defenderse como se defendieron los 32 militares cubanos que intentaron defender a Maduro, hasta lo último, hasta, en todo caso, entregar su vida. Un mensaje de Héctor dice: esperanza en un imperio ético, el sabio y gran administrador Confucio buscó toda su vida, sin encontrarlo, colaborar con un gobernante honesto y servir a su comunidad. Xi Jinping, agrega Héctor, reivindica a Confucio en sus discursos, planeando la armonía como lo más valioso para impulsar la necesidad de la cohesión social, retomando la idea confuciana de que el líder debe influir positivamente con su ejemplo. La esperanza es que esa sabiduría confuciana siga empujando a China como una gran potencia y que esto genere un ejemplo ético, diría yo, para el resto del mundo. Coincido. Yo creo que, lo digo siempre, el modelo chino hacia adentro provee beneficios a su población y hacia afuera busca comerciar y cooperar, siendo un país muy poderoso, por supuesto, pero sin imponer religión, idioma, forma de gobierno, ni sugerencias acerca de la orientación de cada uno de los países con los que coopera. Voy a ver. Hola Jorge, estoy buscando. Rodolfo de Santiago.
a los privados que hacen negocios inmobiliarios y a los políticos que votaron en contra de o decretaron nula la ley de Máximo y Cristina respecto a la prohibición de la explotación de estos terrenos quemados. También se tienen que apresar y pudrir en prisión. Coincido totalmente, Rodolfo. Lo que quieren estos tipos, y ya lo sugerían en la entrevista que hice con Ariel Dátoli, un brigadista heroico como muchos otros que están batiéndose contra el fuego, es que acá hay negocios. Lo recordaba en la editorial de 130.000 hectáreas que ya compraron los amigos cataríes de Mauricio Macri, que curiosamente van comprando las tierras que se queman, porque ahí sí pueden establecer emprendimientos. En el bosque no pueden poner casas, entonces necesitan que estén quemadas para poder ir comprándolos. Porque esto no pasa nunca, dice, se queman las tierras, las de Lewis nunca se queman, y estos deben ser los verdaderos condenados, ¿no? Siempre los responsables. Me pregunta Gabriela desde Mataderos, ayer hubo marchas organizadas No Kings, No Reyes, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Sí, efectivamente, hay una por mes casi. Acá los medios de la derecha local lo esconden, son marchas enormes. Hubo una en Pensilvania impresionante luego del asesinato a sangre fría de una ciudadana estadounidense solidaria. Anda dando vueltas un video hermoso de ella poco tiempo antes de morir, hablando en castellano, diciendo que los inmigrantes y los latinoamericanos, las vidas de ellos también son importantes. Y bueno, Good se llamaba de apellido, si no me equivoco. Y que bueno, sí, se ve hoy en los diarios internacionales, no los de acá, que lo esconden eso, porque defienden todos a la bestialidad trumpista, salvo por supuesto Página 12 y algunos portales que están comprometidos con difundir, aunque sea distintas formas de la verdad. Vamos a... Hola, Sandejo. ¿Puede ser que Walsh, con los crímenes de José León Suárez, inauguró un periodismo ficción que luego hizo Truman Capote? Gracias por el programa, Estela del corazón de la ciudad. Efectivamente, eso es lo que se comenta en relación a el estilo y el aporte enorme de Rodolfo Walsh a la literatura ficción, en la cual se encolumnó después en una versión norteamericana Truman Capote con un libro llamado A Sangre Fría, en donde entrevistó durante años a unos asesinos y luego lo volcó en Un País. Hola Jorge, excelente editorial. ¿Podrías decirme el apellido del escritor sobre Roberto Arlt? Gracias por hablar de la obra de Milagro. Desde Saavedra, María Cristina Ortiz, te digo acá, así se llama el libro, repito, Con sudor de tinta, cuentos policiales de Roberto Arlt, antología de Gabriel Marcelo Weinstein, editorial 1000 botellas, muy linda edición, me gustó, con además muy buen papel, y con letra bastante grande, los 17 cuentos seleccionados policiales de Gabriel Marcos Weinstein. Un dato más que él dijo, pero me interesa repetirlo, que está acá en el libro, que hace desde hace bastantes años, de hace bastantes años, un trabajo que se llama El dulce veneno de la novela negra en la universidad. Está en YouTube, como el @el dulce veneno de la novela negra, que recomiendo, de Gabriel Weinstein, donde hace también una historicidad de este género en la Argentina. Hola Jorge, ¿no tiene opción Milagro Sala de Libertad Condicional? Pregunta Vivi de San Fernando. Los abogados que trabajan con Milagro están en ese trámite. La verdad que después de 10 años que le robaron la vida y que generaron la muerte de su marido y de su hijo, y del desastre que le han generado para vengarse en su cuerpo, de intentar contribuir a una mejora social de los pueblos del norte de nuestro país, no lo vamos a poder pagar nunca, y menos lo van a poder pagar sus asesinos y sus verdugos, que la siguen manteniendo presa. Hola Jorge y equipo. Con Milagro se comenzó la persecución.
es verdad. Alberto Fernández pudo liberarla, pero no quiso. Coincido totalmente. Después Morál hizo la prueba de fuego que le pedía a la derecha, reprimió brutalmente al pueblo, Eugenio, matando, lastimando impunemente, y después viajó a Buenos Aires a recibir la bendición de la maldita derecha con el padrino Larreta, que lo eligió como su candidato a vicepresidente, si mal no recuerdo. No recordás para nada mal, recordás la cronicidad con mucha elocuencia, y te agradezco que lo recuerdes. Me da ganas de llorar lo que pasan los brigadistas, me siento triste y con las manos vacías, dice Patricia, que es enfermera. No dejemos que nos desmoralicen, lo digo siempre, es lo que quieren, quebrarnos moralmente, quebrar nuestros vínculos, quebrar nuestras redes sociales, quebrar la comunidad, y cuando nos quiebran en todos esos lugares que son en los afectos, en el compromiso y en la esperanza, ya estamos solos. Y no podemos construir nada de cara al futuro. Así que no lo permitamos. Es lógico sentirse enojados, tristes, con una sensación de mucho vacío, pero escuchemos, por ejemplo, lo que decía el periodista cubano, a no rendirse nunca. Hola Jorge, un gusto recibir tus conocimientos en cada programa. Espero que cuando estos delincuentes se vayan del poder se hagan los juicios penales y reciban todo el castigo que merecen, dice Miriam de Almagro. Coincido totalmente. Tendrá que haber un nunca más de estos tipos, en donde en el mismo juicio aparezcan los Caputo de la vida, los Milei, los Macri, los Larreta, los Morales, todos aquellos que en las últimas 2 décadas después del 2001 contribuyeron para retroceder y que persiguieron a Cristina, a Julio De Vido, a Milagro Sala, que asesinaron a Santiago, a Nahuel, etc. A la Patricia Bullrich, por ejemplo, también tendrá que dar alguna respuesta acerca de lo que ha hecho, traicionando sus orígenes políticos. Voy terminando. Hola Sandra, Jorge y equipo, ¿qué estarán haciendo estos inmundos, dañinos que quemaron la Patagonia? Yo me posiciono, dice Paula de José Cepaz, ¿no? Mientras los poderosos reparten los recursos del mundo en nuestra narices, siguen ganando gobiernos y secuestrando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Cuánta maldad, porque por más que pataleemos no pasa nada. Cariños a todo el equipo, Paula. Bueno, yo discrepo, Paula. Mientras nosotros estamos viviendo un momento terrible, hay movimientos en el mundo contrarios a esto. Por supuesto, sufrimos lo de Venezuela, sufrimos lo de Cuba, pero mientras esto sucede también sigue creciendo el sur global, la mayoría global, sigue la Federación Rusa peleándole y ganándole a la OTAN, sigue China expandiendo un modelo alternativo de civilización que se basa en responder a los intereses de su pueblo, así que no decaigamos y sepamos que la lucha continúa. Este es el último tema musical, me decía Vicky, leí el último tema, así que ya con esto pasamos a la despedida. Le agradezco a Victoria Nardone, a la operación técnica Carlos Di Maria, a la operación de streaming Santiago Martínez, y vamos al próximo programa de mis compañeros y amigos de Amartya con Julián Saúd. Hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530.